Amén. Hermosa la apertura que hizo nuestro hermano Bruno. Amén. Le estaba por decir, seguí para adelante y seguí predicando, Bruno. ¿Sí? Porque ahí el Señor, todo es hilo conductor, ¿no? Siempre el Señor nos habla y siempre que habla a los obreros que preparamos el culto, preparamos nuestro corazón para que el Señor pueda hablarnos, ¿no? Como pueblo. Y bueno, estábamos conectados ahí con Bruno, ¿sí? Porque es el Espíritu Santo. Así que quiero que me acompañen esta noche a Hechos, capítulo 2, lo que Bruno leyó en la apertura. Está viviendo un tiempo nuevo en la iglesia, un hermoso tiempo. El viernes pasado tuvimos nuestro culto de Pentecostés y realmente hemos estado en la presencia del Señor. Y no solamente eso, sino que el día domingo también pudimos recibir más del Señor. Y en la semana espero y creo que cada uno de nosotros siguió buscando del Señor para que el Señor pueda seguir transformándonos, amén. Siga trabajando en cada uno de nosotros. Ahí en Hechos capítulo 2, versículo 46, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Y es verdad, ¿no? Bruno hablaba de que esa es la iglesia, así se formó la iglesia primitiva, ¿no? Dice que cuando ellos recibieron del Espíritu Santo, ellos empezaron a juntarse, ¿no? Y empezaron a compartir tiempo. Y es verdad, como decía Bruno, ¿no? A nosotros los ontiveros nos gusta esa juntarnos, compartir, pero porque recuerdo cuando yo me convertí a los 16 años, una de las cosas que me ayudó a crecer en el Evangelio fue la comunión entre los jóvenes, ¿sí? Esa contención, ¿sí? Esa contención de que me ayudaba a no sentirme, si bien uno oraba y leía la Biblia y buscaba al Señor, llegaba un horario en que yo me sentía sola y me sentía como que, y bueno, Dios, ¿qué más hay, no? O sea, soy joven, bueno, leo, oré, fui al culto, y ahora ¿qué más? Quería seguir viviendo y disfrutar de la alegría, la comunión, y crecer y compartir con otros mis necesidades, ¿no? Para no sentirme que yo solamente era una pecadora, o que yo solamente estaba luchando con un montón de cosas, y escuchar a mis amigos, saber que habían salido de cosas peores, eso me animaba a creer que si el Señor lo hizo con ellos, también lo podía hacer conmigo. Y no solamente eso, mi familia no me acompañaba en el caminar cristiano y me costaban muchas cosas, ¿sí? No tenía esa contención de la familia. Muchas veces no necesitamos ser jóvenes, siempre le hablo a los jóvenes, pero muchas veces no necesitamos ser jóvenes para sentir eso, porque muchas veces somos grandes y la familia no nos acompaña, ¿no? Los amigos no nos acompañan, porque hay una lucha espiritual, hay una guerra de mundos espirituales, de reinos, ¿no? Una lucha de reinos. Yo paso de mi vida pecadora, paso al reino celestial, Dios hace que yo sea traspasado de un mundo espiritual a otro. Y ya el que no sigue a Cristo es como que choca conmigo, porque hay una lucha espiritual. Pero ahora vamos a ver un poquito. Por eso es que quizás a nosotros nos gusta compartir tiempo con los hermanos, porque entendemos que eso vivifica, fortalece, anima, ¿sí? Y compartir quizás una palabra, compartir un aliento, siempre va a ser mi compartir de bendición. No nos vamos a juntar para otras cosas, sino va a ser para animar, ¿no? Y para bendecir y para edificar en el reino. Muchas veces, como hablamos, acá nos vemos en un culto y por ahí estamos todos a las corridas, ya termina, nos tenemos que ir por el colectivo, y esa unidad, si bien en lo espiritual es provocada acá, pero después queda ahí, y bueno, uno tiene que seguir edificando esa unidad.
No todos somos iguales, ¿no? Por eso Bruno decía, bueno, a ellos les gusta, a otros no, pero es bueno, porque está bueno compartir lo del reino, ¿sí? Y muchas veces con alegría, dice, y sencillez de corazón. Amén. Nosotros fuimos llamados por la gracia de Dios. Y estos días leía, el Señor me traía a memoria una palabra en Isaías 54 que me decía, te llamé triste de espíritu, ¿no? Te llamé en la juventud. Y me recordaba que Dios me llamó cuando yo estaba depresiva. Y Él me recordó el llamado, porque me dijo, cuando estabas triste y desolada, yo te llamé. ¿Y a cuántos el Señor lo llamó en esa desolación? Creo que a todos, ¿no? Quizás no en la depresión, pero el que está adicto también tiene un asolamiento en el alma. El que está envuelto en el alcohol también tiene una herida en el alma. El que está, ¿no?, consumiendo otras cosas, aún juegos, diferentes tipos de adicciones, con intentos de suicidio, con depresión, con abandono, ¿sí? Está viviendo un tiempo de desolación, un tiempo donde todo es seco, donde no le encuentra sentido a nada. Y yo creo que Dios nos llamó a todos en esa condición. De alguna y otra manera, Dios nos llamó porque Dios quiso hacer algo nuevo en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo es el encargado de transformarnos cada día. No es que ya hemos terminado, no es que ya somos perfectos ni hacemos las cosas bien. Todos los días cometemos pecados, errores, y realmente todos los días tenemos esa oportunidad de acercarnos al trono de la gracia. Amén. Quería que me acompañen, ¿sí?, a Hechos capítulo 10. Por eso quería hablarles de que todos salimos de una condición de desolación, ¿sí? Y la gracia del Señor, ¿sí?, hace que mi vida sea transformada y trasladada de un mundo espiritual a otro. Ahora, nosotros fuimos trasladados, ¿sí?, y todo lo que para el enemigo iba a suceder en mi vida fue cortado por medio de la sangre de Jesucristo, por medio de volver mi corazón al Señor, y yo comienzo una nueva vida. Cuando nosotros el viernes pasado festejamos el Pentecostés, lo que yo estoy anhelando es que toda la plenitud de Cristo venga a mi corazón. ¿Por qué? Porque soy imperfecto, porque soy imperfecta, porque tengo un montón de cosas que aprender, porque muchas veces no sé amar, porque muchas veces no sé cómo caminar en el cristianismo. Somos seguidores de Cristo, pero ¿a cuántos le cuesta seguir a Cristo? A mí me cuesta. No sé muchas veces cómo hacerlo. No sé muchas veces cómo orar, y es el Espíritu Santo el que me da la fuerza, el que me ayuda a conducirme como debo conducirme. Porque si es por mí, cometo muchos errores. Actúa una Débora, ¿sí?, con muchas formas de pensar, ¿sí? Y creo que todos actuamos muchas veces a la ligera. Pero ahí está el Espíritu Santo. Si yo me lleno del Espíritu Santo porque Cristo me sacó de esa desolación y ese vacío lo llena el Espíritu Santo, yo voy a empezar a vivir conforme a la voluntad de Cristo. Él me va a guiar. Por eso era que en el Pentecostés todos anhelábamos que el Señor nos llene. Y no es que terminó, porque quizás no pasó nada, y como contaba nuestro hermano Gabriel, ¿no?, él lo anhelaba, lo deseaba, y muchos nos pasó que a la primera no pasó nada. Pero mis tiempos no son los del Señor. Y todo va a ocurrir como el Señor quiere que pase en mi vida, para que yo entienda que dependo de Él y de lo que Él quiere hacer en mí. A veces nosotros queremos manejar al Señor y decirle, bueno, ahora esto hacelo así, así, así. Y el Señor nos sorprende y nos dice, no, solo dame tu corazón que yo voy a hacer. Amén. Quiero contarles una historia que está en Hechos capítulo 10.
versículo 1. No lo voy a leer todo porque es larguísimo, pero me gustaría que lean todo Hechos capítulo 10, porque es muy lindo lo que sucede después que vino el Pentecostés y se forma la iglesia primitiva, ¿sí? Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a una hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio del cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de 4 puntas, era bajado a la tierra, el cual estaba de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Versículo 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, he aquí tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras, ¿no? Y ahora vamos a seguir. Es largo, pero más o menos esa es la introducción, ¿no? Y le quiero hablar de algo. Voy a compartirles 3 puntos que Dios me hablaba con esta historia. Y esto tiene que ver con lo que Dios tiene preparado para la iglesia en este tiempo, ¿no? Y yo ponía acá que la fe muchas veces me llevará donde la razón no me va a acompañar. La fe me va a llevar a donde la razón no me va a acompañar, ¿sí? Y es algo que Dios me decía, que este hombre era un hombre temeroso de Dios. Y dice que servía junto con su casa, o sea que servía con su familia. Y yo me hablaba que Dios nos llamó a cada uno de nosotros, pero nos llamó con el propósito de escoger a nuestra familia. Si bien quizás muchos de nosotros servimos solos a Dios, ¿sí? Y como hablábamos al principio, quizás cuando yo conocí al Señor estuve sola. Hay muchos jóvenes que congregan solos, o esposas o esposos solos. Pero Dios eligió a la familia, ¿no? Algo que me marcaba es que cuando Dios llama a una persona, la llama
pero también en el mundo espiritual escoge su familia. Pero acá dice que Cornelio era un hombre temeroso y dice que oraba siempre a Dios, ¿no? Entonces, como punto 1 yo ponía confiar en el poder del Evangelio. Yo debo confiar en el poder del Evangelio, ¿sí? Y la fe me va a llevar a hacer cosas locas, porque eso es poder de Dios. Pero la mente no me va a dejar. Mi razonamiento no me va a acompañar en lo que Dios me va a pedir en este tiempo. ¿Se entiende, iglesia? Dios me va a hablar, quizás ya te habló, quizás Dios ya te marcó lo que debes hacer en este tiempo. Pero la mente lucha, ¿sí? Y dice que este hombre oraba siempre, pero que Dios escuchó su oración y tomó en cuenta sus limosnas. Todo lo que nosotros vivimos en el Señor nunca es en vano. Todo lo que hacemos, cada oración, cada súplica, cada rendición, aunque vos estés sentado en esta reunión, Dios nunca lo va a tomar en vano. Son cosas que llegan delante de la presencia de Dios. Amén. Dios se acercó a tu familia, Dios se acercó a mi familia con el propósito de bendecirla. Amén. Y va a ser cosas que quizás en mi mente no están, porque van a estar en mi fe, en lo que yo creo con el corazón. Por eso yo tengo que confiar en el poder del Evangelio. Yo tengo que confiar en el poder de la oración. Y quizás sea un tiempo donde el Espíritu Santo te lleve a orar más. O el Espíritu Santo te lleve a buscarlo más. O que te lleve a hacer cosas locas que no creías que ibas a hacer. O quizás dijiste, yo no voy a volver a hacer esto, porque me lastimaron, me hirieron. En un momento Bruno dijo, quizás la iglesia te lastimó, quizás un mentor te lastimó, quizás alguien te defraudó. Pero Dios no terminó con tu vida, Dios no terminó con tu familia. Por eso si analizás lo que Dios te va a pedir en este tiempo, no lo vas a lograr. Porque tenés que confiar en el poder del Evangelio. Porque tenés que confiar en el poder que hay adentro tuyo, que Dios depositó adentro tuyo. Tenés que confiar, y confiar te va a llevar a creer lo que Dios te va a marcar en esta noche quizás, o en este tiempo. Dios va a hablar a tu corazón. Amén. Dice, necesitamos cultivar corazones agradecidos. ¿Qué es cultivar? El pastor está hablando de la lluvia temprana y tardía. Hoy es la lluvia temprana. Hoy es el momento donde la iglesia tiene que sembrar. ¿Qué es sembrar? Sembrar mi corazón. Sembrar la palabra que Dios me dio. Sembrar la promesa que Dios te dio como familia. Dios te dio una palabra para vos y tu familia. Sembrala. Cree y sembrala. ¿Cómo la sembramos? En la oración. Señor, yo te entrego esto. Señor, yo te lo entrego. Señor, yo te lo entrego porque creo en el poder del Evangelio, porque creo en el poder del Espíritu Santo. Yo creo que vos vas a transformar mi casa. Yo creo que la vas a sanar. Señor, yo creo que vas a hacer volver a mis hijos. Yo creo que vas a obrar en mi esposa. Yo creo que vas a obrar en mi esposo. Aún si hay enfermedad, Señor, yo creo que esta enfermedad va a ser para la gloria de tu nombre. No me va a detener. He aprendido que una enfermedad muchas veces te quiere frenar. Una enfermedad te quiere paralizar. Te quiere hacer creer que no podés. La vergüenza te quiere hacer creer que no podés. La timidez. Quizás sentís que no tenés los recursos, pero dice que Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Y lo único que él hacía era orar y ayudar
porque las limosnas que llegaron, dice que él ayudaba a los gentiles. Dice que él ayudaba a la gente que necesitaba. Y quizás hoy no tenés para ayudar económicamente. Estamos viviendo un tiempo difícil. Pero saben que podemos ayudar a muchas personas. Porque el poder del Evangelio está dentro de nosotros. Y porque a lo que nosotros creemos que yo puedo ayudar a alguien con un alimento, quizás ese alimento va a pasar. Pero dice que la palabra de Dios no va a pasar. Y quizás Dios te dio una semilla. Porque dice que Dios da pan para que comas, pero para dar de comer. Cuando Dios habla de eso, habla de que Dios puso en vos cosas para que vos ayudes a otros. Iglesia, y es un tiempo donde Dios nos va a impulsar a ayudar a otros. Dios no nos eligió solamente para estar sentados en la iglesia. Dios no me llamó a estar sentado en una iglesia. Dios me llamó a salir afuera. Dios me llamó a que yo crea en el poder del Evangelio. Pero la fe te va a impulsar, pero la razón no te va a acompañar. Porque si analizamos, si pensamos, van a venir un montón de excusas y de cuestionamientos. Amén. Por eso es un tiempo para cultivar corazones agradecidos que abracen el poder del Evangelio para mi hogar y mi familia. Amén. Un corazón agradecido. Yo no tengo cómo pagarle al Señor lo que Él ha hecho conmigo. Yo no sé cómo pagarle. Yo siempre digo, yo ya no sé qué hacer para devolverte lo que vos haces por mí. Y lo único que puedo hacer es hablarle a la gente de vos. Porque no soy yo, sos vos. Pero ayúdame, ¿no? Y en estos 25 años que conozco al Señor, Dios ha hecho muchos milagros. Y muchas veces mi razón no me acompañó a lo que Dios me pedía. Pero yo le decía, no tengo cómo pagarte. Dios busca corazones agradecidos. Corazones que le den limosnas. Ahora, no es que sea una limosna, no quiero que se malinterprete que yo le doy lo poco al Señor, sino que Él busca de mí que yo le dé lo que yo puedo hacer. Dios necesita que tener un corazón agradecido. ¿Por qué? Porque si yo soy agradecido, voy a servirlo en gratitud. Sin importar lo que esté haciendo muchas veces. Porque ya les digo que el Señor nos va a pedir cosas. El poder del Evangelio es locura al mundo. Y muchas veces lo que hagas va a ser locura. Nadie te va a entender. Muchas veces te van a decir, ¿qué estás haciendo? No, yo no voy a... ¿Cómo vas a sembrar eso? ¿Cómo vas a...? No, ni ahí que voy a orar por tanta gente. No, yo no, ni pierdo el tiempo con el frío y esto de ir a la iglesia, porque es locura. El Evangelio es locura para los incrédulos, pero es poder de Dios. Es poder, porque lo que vamos a lograr en el Señor van a ser cosas poderosas para glorificar el nombre de Dios. Porque en esto conocerán a Dios. La gente va a creer por lo que hagas y por las cosas que el Señor te lleve a hacer. Porque Cornelio dice que él escuchó la voz de Dios. Y al mismo tiempo dice que el ángel le habla a Pedro. Y en este tiempo el pastor nos estuvo hablando de Pedro, que era un hombre con un carácter. Muchas veces digo, soy ese Pedro. Pero aún en todo ese carácter, aún en sus debilidades, aún en todos sus errores, lo negó, lo traicionó,
todo lo que él hizo, aún en eso, Dios le confió la iglesia. La iglesia fue establecida sobre la vida de Pedro, porque vio su corazón. Y para muchos quizás, o aún yo mismo, yo puedo ser, no, pero ¿cómo el Señor me va a usar a mí? No, pero ¿cómo el Señor? No, yo, no, mentor, yo sí, no puedo con mi vida. No puedo con mi esposa, no puedo con mis hijos, no puedo enseñarle lo bueno a mis hijos y el Señor me está llamando. Porque el Señor conoce, iglesia, nuestro corazón. Y porque dice que si yo me dedico, si yo me ocupo del reino, Dios va a añadir. Yo no tengo que cambiar a mi esposo o a mis hijos. Yo tengo que buscar el reino. Yo tengo que hacer lo que Dios me pide y Dios se va a encargar de mi esposo y de mis hijos. Yo tengo que hacer lo que Él me pide, porque Él me está diciendo, primero, hacé las cosas del reino y lo que a vos te preocupa, lo que a vos te está inquietando, lo que a vos te turba, déjamelo a mí. Yo me voy a dedicar a eso. Mi espíritu va a ser el que va a transformar eso. Vos dedicate al reino. Amén. Punto 2, confía en que Dios provee. Muchas veces las excusas, ¿no? Hablaba Bruno en la apertura. No, Señor. Cornelio pudo haber dicho, pero ¿cómo, Señor, voy a traer a Pedro a mi casa? ¿Cómo lo voy a traer? ¿No? Si yo puedo hablarle. Dice que en la casa de Cornelio estaban sus amigos y sus familiares en esa hora novena. Dice que él estaba reunido con su familia y sus amigos. Y dice que Dios manda a llamar a Pedro. Pero Pedro no se sentía en un momento muy espiritual, digamos, ¿no? Tenía hambre, de repente una visión. Dios lo exhorta. Lo corrige, porque creo que Pedro sería como yo, ¿no? Que miro a uno y digo, no, Señor, ¿cómo le voy a hablar? ¿Qué le voy a decir? Mira la facha que tiene, está drogado, tirado ahí, ni me va a escuchar, Señor. No llames impuro, no llames inmundo a lo que Dios eligió. Muchas veces nosotros nos sentimos impuros. Muchas veces nos sentimos inmundos. Nos sentimos incapaz de llevar el Evangelio. Nos sentimos incapaz de compartir una palabra. Pero es tan fácil porque si yo conozco a aquel que vive en mí, o si yo tengo un testimonio de vida, Dios va a usar ese testimonio. Y volvemos al principio. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde te sacó el Señor? Dios va a elegir eso. Dios va a elegir eso. Por eso no hay excusa, Señor, yo no sé hablar. ¿Yo qué voy a decir? Y contales lo que hice con vos. Contales esta semana en lo que Dios te trató. Contales esta semana las cosas que viviste y que yo estuve ahí. Contale que tenés un trabajo porque yo te di el trabajo. Contale que tenés una familia porque cada día orás por esa familia. Ese es tu testimonio de vida. Esa es la carta que tenés leída para los hombres. Eso es lo que tenés que mostrar al mundo. Lo que Cristo hizo en tu vida. No necesitamos mucho, aunque nos tenemos que preparar. Como decía Bruno, ¿no? Tenemos que prepararnos. Tenemos que hacer el perfeccionamiento, los pasos de vida, porque a veces es necesario entender cosas de la palabra. Porque el mundo está con muchas preguntas. Pero si no las entendés, yo enseguida le digo, hablen con los pastores. ¿No? No sé algo, hablen con ellos. Les hago una cita.
pero de Jesús puedo hablar. Puedo decir lo que Él hace en mí, lo que me perdona cada día. Amén. Dios va a proveer en 1 de Pedro 4:9. Creo que está ahí. 1 de Pedro 4:9. Muchas veces las excusas, ¿sí? Dice que Cornelio tenía amigos y familia en su hogar. Muchas veces mi casa es chica, ¿sí? No soy de testimonio. ¿Cuánto piensan que no son de testimonio muchas veces? No sé hablar. ¿Cómo van a venir? ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir a mi casa? Pero dice que Dios mandó a llamar a Pedro, porque él tenía la palabra. Él tenía lo que Dios quería hablarles a ese pueblo, a esa casa. Y en este tiempo Dios nos está desafiando a abrir nuestra casa. Y quizás te pase como me pasó a mí. Cuando yo llegué del otro ministerio, no quería servir más a Dios. No quería abrir más mi casa, aunque Cristo había estado en ella. Aunque Dios había habitado en mi casa y había pasado muchas cosas. Y mucha gente conoció de Dios en mi casa. Pero un día me cerré. Pero le cerré la puerta a Dios. Porque Dios eligió mi familia y mi casa, como eligió la tuya. Lo que pasa es que la fe te va a querer llevar a hacer cosas que tu razonamiento no te va a acompañar. Vas a empezar a pensar, ¿y quién va a pisar mi casa? ¿Y cómo va a entrar la gente dentro de mi casa? Y mi casa es chica, y mi casa no está en condiciones. ¿Y qué va a pasar? ¿Y cuánta gente va a venir? ¿Y quién va a predicar el Evangelio? No te preocupes, porque Dios va a mandar a llamar a ese Pedro. Pero Dios tiene que trabajar, iglesia, en nuestro corazón. Porque Dios me está pidiendo mi casa. Porque es la única forma que Dios se extienda en la ciudad. Es la única forma que Dios se extienda a mi familia. Es la única forma que Dios se extienda a mis vecinos, a mis cercanos. Pero ya conocen, Debo, mis vecinos. No importa, porque Dios va a traer de otro lado. Porque Dios va a tocar corazones, porque van a volver los pródigos, porque van a volver esa gente lastimada. Acuérdense que Dios escuchó la oración de Cornelio y vio sus limosnas. ¿Acaso no oramos por nuestra familia? Señor, tráelos, Señor, salvalos, Señor, hace algo con mis hijos, hace algo con mi esposo. Y Dios está escuchando tu oración. Pero Dios nos está pidiendo que abramos nuestra casa. Porque también nos está diciendo, tus oraciones están llegando delante de mí, pero tenés la puerta cerrada. Hay una puerta que está cerrada y yo quiero entrar. Y si estás orando por tu familia, si estás orando por tus hijos, una vez, hace unos años me quería ir, yo vivo en Los Álamos, Dios me llamó hace más de 20 años a ese lugar, prediqué el Evangelio, y para mí ya estaban todos, ya todos conocían. Y quería irme, le decía a Gaby, me quiero ir, me quiero mudar, no quiero vivir más acá. Y él me decía que no me acompañaba en lo que yo, ¿no? Pero yo me quería ir. Hasta que una madrugada estábamos mirando ahí la tele y en Crónicas aparece un predicador y dice, no te vas a ir de este lugar, porque yo te puse como luz
en medio de las tinieblas. Y caímos los dos quebrantados, porque sentimos que el que nos estaba diciendo eso era Dios. Porque dice ahí en la palabra en Mateo 5, que Dios te puso como luz en medio de las tinieblas. Y saben que al tiempo se abre el anexo, al tiempo la vecina empieza a congregar, al tiempo el del frente empieza a congregar, al costado empieza a congregar. Los que yo pensaba que ya conocían del Señor se volvieron al Señor. Y el Señor me dijo que Él nos ponía como luz en medio de las tinieblas. Pero porque Él quiere estar en ese lugar. Porque Él quiere llegar a todo ser que lo busque. Cuando entendí eso, me tranquilicé. El día domingo, nosotros estábamos acá en un ayuno congregacional y a mi casa llegó una persona. No le voy a contar todo, sino venía de Jujuy, una persona. Dijo que Dios lo había mandado a mi casa. Yo quería saber cómo Dios lo mandó. ¿Sí? Pero no le gustaba que le haga muchas preguntas. Solo vino a decir algo. Desde Jujuy. Pero algo que me impactó es que de La Plata lo trajeron hasta la estación de Espeleta. De la estación de Espeleta caminó todo por adentro del barrio hasta mi casa. Y dijo, yo buscaba una iglesia. Y buscaba unos pastores. Y dije, hay un montón de iglesias y de pastores en el camino. Porque es justo acá, ¿no? Pero él preguntó y todos los caminos lo conducieron a la puerta de mi casa. Y algo que me bendijo fue que para mis vecinos, nosotros somos los hijos de Dios. Cuando yo me quería ir de ese lugar, porque sentí que no influenciaba en ese lugar, porque sentí que el trabajo ya estaba hecho. El domingo Dios me vuelve a refrescar, que Él nos pone como luz en medio de las tinieblas. Y aunque vengan de cualquier lado, van a llegar a donde está la luz. ¿Cómo estamos alumbrando? Mi vida está alumbrando. En el lugar donde yo trabajo, estoy alumbrando. No solamente eso pasó el día domingo, el día lunes. Nosotros nos tuvimos que mudar de local. Y una persona que congrega hace poquito en este lugar, a la noche, para consolarme, porque estábamos pasando todo ese cambio, me dice, Debo, un nuevo lugar. Es un nuevo lugar para evangelizar. Y eso me marcó. Una persona que congrega hace poquito. Porque Dios me dijo, yo los traslado a un nuevo lugar para que siga mi evangelio expandiéndose. Porque en Aloja se predicó mucho el evangelio. Muchos conocieron, ya partieron con el Señor y conocieron de Dios. Pero ahora donde estamos es un nuevo tiempo. Y vamos a tener que hablar de Jesús también. Porque el propósito del poder del evangelio es que Jesús se extienda a cada persona. Y en tu casa Dios quiere usarte para que el evangelio se extienda. En tu trabajo, donde vos estés. Amén. Dice que Cornelio era un hombre con un espíritu de hospitalidad. Un corazón que tiene hospitalidad. ¿Tenemos hospitalidad? ¿Estamos preparados para hospedar a personas? ¿Estamos preparados para hospedar en el mundo espiritual a nuestra familia?
Amén. Dice que ahí, versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios quiere hacer, no mires a tus amigos. No, pero no me van a escuchar. No mires a tus vecinos. No, si no me llevo bien. No mires que te miran mal. No juzguemos la mirada, porque Dios mira el corazón. Dios mira nuestra casa, no mira lo que yo tengo. Tu casa puede ser grande, chiquita, humilde, sencilla, pero Dios miró tu corazón. Dios miró que vos sos capaz de hospedar y hospitalizar vidas. Dios te vio capaz. No te llames común cuando Dios no lo hace. No te llames inmundo cuando Dios no lo hace. Porque si Dios te escogió, el Espíritu Santo te va a llevar a hacer cosas que la razón no te va a acompañar. El Espíritu Santo te quiere llevar a hacer cosas para el Señor que la razón no te va a dejar. Amén. Confiar en que Dios produce el fruto. El testimonio de Pedro, ¿sí? Ahí dice, ¿no? En el versículo 24. 20. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo te he enviado. Dios te va a mandar. Quizás de acá se van a levantar en esta noche mentores. Quizás Dios te hable. Quizás lo tenga que hacer como Pedro, que no se sentía capaz de llevar el poder. Pero Dios le habló en visión y quizás Dios te hable en esta noche. Quizás Dios te está hablando en esta noche. Y vas a tener que poner tu corazón para ser un mentor, para ser un predicador, un mensajero de paz. Quizás en esta noche tengas que volver a entregarle tu compromiso al Señor. Pero también seas un Cornelio, que Dios te está pidiendo que abras tu casa para que Él pueda añadir a la iglesia a aquellos que han de ser salvos. Dios sabe lo que va a depositar en tu corazón. Dios sabe si en esta noche vas a ser un Cornelio. O quizás, como Pedro, Dios te está llamando a que prediques la palabra. No necesitamos ser pastores, predicadores, profetas. Eso es aparte. Dios tiene un llamado para cada uno. Pero Dios nos mandó a que prediquemos el Evangelio a todas las naciones y formemos discípulos. ¿Saben qué? Cuando Dios llama a Pedro para que vaya a lo de Cornelio, lo que Dios hace es ir a esa familia, implantar la palabra y que esa familia, esos amigos, las personas que estaban esperando al Espíritu Santo y la palabra, se arraiguen al Evangelio. Se arraiguen, arraigados y cimentados en el poder de Dios. Ese es el propósito de Dios, ese es el propósito al cual Dios nos llamó. Que predique, pero que la persona se arraigue, se plante y crezca para la gloria de Dios. Porque una persona que se arraiga va a ir por otros, va a ir a la casa de otros Cornelio. Y el reino se va a extender. Pero primero nos tenemos que arraigar. Primero tenemos que cimentarnos en el Evangelio. Amén. Y no te preocupes porque dice que el fruto lo da Dios. Confía que el fruto lo va a dar Dios. La lluvia temprana y tardía la va a producir el Señor. Porque el Espíritu Santo ya fue derramado. El Espíritu Santo ya está.
El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Ahora lo que va a venir y lo que va a regar va a depender de Dios. No de cómo esté mi casa, no de cómo yo hable, no de lo que yo ore o de lo que yo sienta. Porque a veces vamos a orar poco o mucho, pero vamos a hablar y las personas se van a convertir. Pero Dios sabe a dónde te va a mandar, a qué barrio te va a mandar, a quién te va a poner en el camino para que le hables. Tiene que crecer ese deseo, ¿sí? Dios quiere abrir mi corazón y mi hogar, pero me tiene que preparar para este tiempo. Iglesia, no vino en vano el Espíritu Santo. Lo que recibiste del Espíritu Santo no es para guardarlo. Es para que salgamos y hablemos del amor de Dios. Para que abracemos a aquel que lo necesita. Amén. Dice que debo procurar tener, ¿sí?, un corazón sediento para hospedar al necesitado. Tengo que estar sediento. Y eso lo va a procurar la oración. Por eso Cornelio dice que oraba siempre. Dice que él oraba por su familia. Yo me lo imaginaba un hombre orando, intercediendo, dando, haciendo y esperando que Dios se acuerde de él. Yo creo que nosotros oramos y la palabra para este año es: clamaron, avancen. Dios no está pidiendo, ya escuché sus oraciones, avancen. Yo fui a tu casa, ¿por qué? Porque ya vi el clamor tuyo. Yo ya llegué a tu casa, no te preocupes. Ahora abrí las puertas de tu casa para que el reino crezca. Y cuando busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Los milagros van a ocurrir. Los milagros van a empezar a ocurrir. No te vas a dar cuenta, vas a ser transformado, vas a ser moldeado, vas a olvidar tus miserias, vas a ser próspero, vas a ser de bendición. Hablaba esta semana con un hermano y decía: el Señor te va a bendecir. Pero ¿sabes por qué te va a bendecir? Para que bendigas a otros. Vos le pedís tu casa al Señor. El Señor te va a dar para hacer tu casa. Pero no la vas a disfrutar sola. La vas a tener que ofrendar al Señor. Cuando nosotros hicimos nuestra casa con Gaby, dijimos: la vamos a hacer grande porque vamos a hospedar jóvenes, porque van a venir personas a pasar tiempo en este lugar y vamos a hablar de la palabra. Porque si Dios me dio, yo tengo que bendecir a otros. No con lo material, sino en lo espiritual. Yo debo bendecir a otros. Debo bendecir. Y no hay límites para el Señor. Porque yo puedo hoy, por medio de la tecnología, por medio de un mensaje, por medio de un audio, puedo extender el Evangelio. Yo puedo hacerlo. Puedo hacer un video y transmitírselo a alguien. Puedo hablar de Dios a cualquiera persona. Amén. Dice: abre tu corazón y el Señor añadirá los que han de ser salvos. No te preocupes, solo confía en el Señor. Versículo 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Saben por qué dijo eso Pedro? Porque él no quería ir a los gentiles, porque no se podía juntar, porque iba a ser cuestionado, pero Dios no hace acepción de personas. Quizás para vos le tenés que hablar a ciertas personas. Quizás para vos a tu casa tiene que venir ciertas personas.
Pero Dios te va a sorprender, iglesia. Prepara tu corazón, porque si disponemos el corazón, la fe me va a llevar a lugares que mi mente no me va a acompañar. Y cuando Dios te hable, no lo pienses. Le dijo, levántate y ve, porque yo te mandé a buscar. El Señor te va a pedir que te levantes y que vayas, que te prepares. Aún quizás te va a pedir que abras tu casa. Amén. Y que hagas un compromiso con Él. Dios nos conoce mejor que nadie. Dios sabe los miedos. Señor, ¿cómo voy a traer? Yo soy una de las primeras. ¿Cómo voy a abrir mi casa? Si los nenes van a corriendo por todos lados, ¿cómo vamos a hacer? Pero Dios sabe cómo lo va a hacer. Dios sabe. Y así como Dios muchas veces trajo a personas a la puerta de mi casa, porque ahí hay gente que busca a Dios, lo va a hacer con vos. Lo va a hacer con vos. Dios va a poner las personas que han de ir a tu casa. No te preocupes. No pienses quién va a ir. Vos orá. Oremos, iglesia. Oremos para que el Señor añada a la iglesia los que han de ser salvos. Amén. Nos ponemos de pie para poder rendirle al Señor nuestro corazón. Esta es la palabra que el Señor puso en mi corazón. Y yo creo que el Señor quiere hacer algo en esta noche.